Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Espero que muy bien, bienvenidos una vez más a este canal. Yo soy Dami y en esta ocasión vamos a estar hablando del primer volumen de Stranger Things, este caballito de batalla de Netflix que da que hablar siempre que tiene su estreno. Y wow, qué estreno estos 4 primeros episodios que la verdad se hicieron mucho desear. Y bueno, tengo muchas ganas de hablar de ellos, hablar de teorías, hablar un poquito de lo que me pareció. Así que bueno, están invitados a verme y a escuchar mi opinión al respecto y también obviamente compartir la suya. Así que bueno, sin más preámbulo, comenzamos. Bueno, terminé de ver estos primeros 4 episodios justamente el día de su estreno. Acá en Argentina se dio el día miércoles a las 10 de la noche. Me los vi todos de corrido y más o menos a las 2 y media de la mañana ya los finalicé todos. Al otro día me fui a trabajar con los ojos así de gigantes. Y la verdad es que nada, me parece que valió muchísimo la pena. Tengo muchas cosas que decir porque no solamente lo vi esa vez, sino que lo pude ver de nuevo al otro día y de nuevo lo pude ver ahora este fin de semana, así que tengo una opinión bastante fresca para saber si ha cambiado o variado mi opinión al respecto, y la verdad es que no tanto, sigo manteniendo muchas cosas al mismo nivel, así que bueno. ¿Qué me pareció estos primeros 4 episodios? La verdad que me parecieron excelentes en gran medida. Bueno, primer dato clave, ¿no? Para poder entender estos 4 episodios es saber esa conexión que tenía Will, obviamente, con el Azotamentes, ¿no? Con el Mind Flyer, que la verdad es que lo desarrollaron bastante bien, pese a que no era la idea inicial de los directores y de que Vecna justamente surgió muchísimo después de los acontecimientos anteriores. Supieron como hilarlo bastante bien, ¿no? El hecho de justificar el hecho de que Will tenía esta conexión con el Azotamentes, al mismo tiempo introducir la idea de que Vecna ya antes había capturado a Will y que le había introducido esas partículas extrañas, que la verdad es que la escena estuvo bastante bien porque dio bastante asco. El hecho de que los Demogorgon también trabajaran para él, ¿no? Que cada vez que aparece Vecna agachan la cabeza y se alejan y hacen lo que él les pide. O sea, fueron construyéndolo bastante bien esta idea que tenían con Will, ¿no? Para sostener y para justificar el final que vamos a tener en el 4.º episodio sobre todo. Creo que el episodio clave para poder entenderlo es justamente el espía, ¿no? Que es este episodio, si no me equivoco, de la temporada 2, en el que justamente se explica cómo Will siente y además sabe todo lo que va a hacer el Mind Flyer, todas las intenciones que tiene, quizás en menor medida, porque como dije antes, no estaba planeado esto, pero es una razón bastante justa, ¿no? Para poder entender por qué Vecna hace lo que hace, más allá de sus intenciones finales, cómo lo utiliza justamente de espía. O sea, hasta el título creo que sonó más que justo para la explicación que tiene Vecna después como villano. Otro dato también revelador y que me llamó muchísimo la atención en un principio es que Stranger Things no va por esto de que quieran poner siempre la fecha justa en la que se encuentran. De hecho, si te pones a ver la primera temporada hasta la última, no sabes cuánto tiempo pasó, pero crees que son muchos años. Y si son 4 años, en un principio estos chicos tenían 11 años, ahora tienen más o menos yendo entre los 15 y 16 años, y la verdad es que vos ves a los chicos y tienen más cara de ya ser universitarios, ¿no? Que de tener 15 o 16 años. Pero bueno, siempre trataron de no meter tanto el tema de las fechas para que la gente no se sienta muy confusa, como para decir, che, acá pasaron muchísimos años más de lo que me estás contando. Pero un dato revelador es que justamente acá sí lo utilizan, porque en los primeros minutos podemos tener esos 5 minutos iniciales, ¿no? De que Will es capturado por el Demogorgon a manos y por orden de Vecna el 12 de noviembre de 1983, y luego tenemos el comienzo, ahora sí, de la historia actual, del momento actual, que es justamente el 3 de noviembre de 1987, es decir que faltan tan solo unos días para que se cumpla de nuevo la desaparición de Will. Y bueno, creo que es un dato clave, ¿no? Porque estamos como cerca a cumplirse un aniversario más de la desaparición de él, y que justamente él es un pilar importante para estos primeros 4 episodios. Bueno, en principio ese dato me había llamado mucho la atención, el hecho de que, bueno, justamente utilizaran las fechas, y por otro lado tenemos que en este momento actual tenemos a Steve y Robin que están laburando en una central de radio, ¿no? Que va mucho con los personajes, sobre todo con Robin, ¿no? Que es bastante friki y todo. Me gusta mucho cómo interactúan estos dos, más allá de que el resto de los capítulos los vamos a tener totalmente separados. Y bueno, por otro lado que tenemos a Joyce y a los hijos que están como parásitos ahí en la casa de Mike, ¿no? Que fue todo muy extraño. Y quiero decir algo al respecto
O sea, algo con respecto a esto. Me dio muchísima gracia como el hecho de que la excusa para que no se hiciera nada en este lapso de tiempo, que es más o menos aproximadamente un año entre la cuarta temporada y la quinta. Ya sabemos que en el plano real ocurrió la pandemia, hay muchas cosas que intervinieron en el guión de la historia. Pero bueno, pudieron haber tenido más continuidad, ¿no? Entre las historias. Pero bueno, pasaron un año y esto, para que no hicieran nada los personajes, justamente es que los militares ya encontraron como la contención, ¿no? Para controlar este lugar que está siendo experimentado porque fue muy extraño lo que ocurrió en Hawkins. De hecho, ves la cuarta temporada y ves que hay diferentes puntos en los que hubo una grieta, que parece que había aterrizado el mismo diablo en cada grieta, y sin embargo acá es como que solamente hay una contención, ¿no? en particular, que es aquella con la que van a operar desde el primer capítulo. Nada, me dio muchísima gracia porque aparte sigue viviendo gente ahí en Hawkins. Yo no sé cómo no buscan los medios suficientes para irse de ese pueblo, porque parece maldito, y con todo lo que pasó, claro, al finalizar la cuarta temporada ves que se están yendo todos, y acá es como que todavía sigue habiendo gente, y que están ahí jugando los chicos como si nada, como si no hubiese pasado nada. Pero bueno, me dio muchísimo gracia ese plano inicial, ¿no? En la situación en la que se encuentra Hawkins y cómo todos están tranquilos. Y menos obviamente los protagonistas que tuvieron este lapso de tiempo para prepararse para enfrentar a Vecna. Algo que me gustó mucho también es que cómo fueron construyendo, ¿no? Al personaje de Holly, un personaje totalmente sin importancia que de repente, bueno, comienza a tener estos encuentros con el señor K, ¿no? Que después de varios momentos en los que uno empieza a teorizar, ¿no? De quién se puede tratar a esta persona. La verdad es que sí, era lo más lógico que fuera el mismísimo Vecna quien esté detrás de ella. Y que se fue creando, la verdad, mediante una buena tensión, ¿no? Por cierto, la construcción del escenario de terror, ¿no? Cuando se echa la casa de Mike, ese Demogorgon enviado por Vecna, la verdad que estuvo bastante bien. Temí por los padres de Mike y Nancy, la verdad, pero bueno, me gustó cómo construyeron todo el escenario, toda esa atmósfera, ¿no? Medio terrorífica, ahí con la madre y su hija sumergidas en el agua, aguantando la respiración para que ese bicho no las encuentre. Me hizo acordar muchísimo una escena de Un lugar en silencio con Emily Blunt cuando está ahí embarazada a punto de parir, ya con ganas de parir, acostada en la bañera esperando a que no tener que hacer ningún ruido porque estaba el bicho al lado de ella. Me hizo acordar muchísimo esa escena, la verdad que estuvo bastante bien. Creo que las escenas de tensión son lo que mejor saben hacer los hermanos Duffer, y bueno, todo ese escenario me gustó mucho. Me hubiese gustado aún más que maten a los padres. O sea, es bastante sádico lo que voy a decir, pero es que me parece que suma muchísimo a la tensión, y creo que hubiese sido más terrorífico como para tomárselo aún más en serio, para que Nancy y Mike de verdad estuvieran dolidos, ¿no? Por las muertes. Creo que es una temporada que amerita bastantes bajas. Y bueno, de hecho Vecna ya sabe desde un principio, ¿no? Que esta misión va a resultar totalmente fallida desde el minuto cero, y bueno, justamente utiliza a Will. Ahí entendemos un poquito más por dónde van los hilos de el por qué tiene que ser Will el eje central, y es porque justamente lo utiliza él como carnada, ¿no? Para saber todos sus movimientos a través de la conexión que tiene él con la colmena, ¿no? Con los Demogorgon, y bueno, justamente sabe los hilos y cómo se están moviendo todos los personajes principales, ¿no? Y bueno, eso me gustó muchísimo. Es como que ya te van tirando los datos para que tengas en cuenta para explicarte sobre todo el final. Y Vecna de alguna forma terminó convirtiéndose en lo que juró destruir, ¿no? Porque pareciera que sí, que él se quejaba de su padre, ¿no? De papá, que utilizaba a los niños como experimentos, como conejillos, ¿no? Para experimentar con cada uno, para enfrentarlos entre ellos. Y sin embargo, él termina haciendo exactamente lo mismo. Más allá de que sí, de que tuvo un buen trato con Holly, llevándola a ese mundo, que seguramente Holly debe estar enredada en algún árbol o lo que sea con las ramas del mismo Vecna, ¿no? En el Upside Down, y bueno, dentro de su mente utilizándola como incubadora, porque al fin y al cabo es lo que quiere hacer con los diferentes chicos, utilizar sus mentes como incubadoras, porque para él son insignificantes, ¿no? Son así de diminutos al lado de la magnitud de su poder. Entonces, nada, me parece que cree tener buenas intenciones, pero obviamente ni siquiera son buenas. Y creo que el plan se le va a terminar saliendo de las manos, sobre todo con Holly,
porque dada la magnitud de estas mentes chiquititas, diminutas e idiotas de estos chicos, la verdad es que una tiene que ser sobresalir por sobre el resto, y justamente tiene que ser Holly el hilo conductor para tener su primera interacción con un personaje ultra importante, vivo para sorpresa de nadie, que es justamente Max, que bueno, ni siquiera es mérito de Holly, sino de la misma Max, que ideó todo un plan para poder tener su acercamiento con ella, y comentarle que sí, que se encontraba viva, que se encuentra en algún zócalo del punto de los pensamientos de Vecna, y Vecna la tiene por ahí retenida, que esto me parece un cabo suelto terrible para Vecna. Ya me pareció una conveniencia un poquito errónea el hecho de que en la temporada anterior sobreviviera Max, ¿no? Yo soy partidaria de que ella tenía que haber muerto, creo que le daba mucho más peso a este villano y a sus intenciones, que se llevara y se cargara la vida de uno de los personajes principales, pero bueno, sobrevive gracias a Eleven, pero está obviamente ahora retenida, ¿no? En algún área de estos pensamientos de Vecna, que casualmente encuentra una de sus áreas más oscuras, ¿no? De sus recuerdos más oscuros, que son estas cuevas. Vaya a saber de qué se trata, lo sabremos en la próxima temporada, pero no sé, me parece un poquito conveniente que Vecna no supiese qué hacer con ella, siendo que son sus propios pensamientos. Y si él es justamente como un titiretero, ¿por qué no hace algo con ella, no? Yo lo hubiese matado hace rato, pero bueno, ella está viva por ahí y ahora la tiene a Holly de su lado, que ya la convenció de que el señor K no es lo que cree ser, y bueno, vamos a ver cómo interviene esto en los pensamientos de Vecna. Hay que ver qué tan suficiente fuerza pueden hacer desde un punto en el que él debería manejarlo, pero bueno, no sé, es lo que yo la quiero mucho a Max, me parece que la actriz es de las mejores, creo que es la mejor actuando porque de verdad Sadie Sink es muy buena actuando, pero su personaje está ahí para la esperanza, pero queda también un poquito relegada, ¿no? Yo creo que deberían haberle dado más protagonismo a los otros chicos. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue esto, si ella de verdad sobrevive, porque de cuerpo está bastante mal. Pero bueno, se puede recuperar. El tema es que hay que ver qué tanto repercute esto en su cuerpo, porque ella hasta quedó ciega. No sé cómo irán a justificar eso, pero bueno, quizás despierta y resulta que recupera todas sus partes, ¿no? Sin embargo, la escena estuvo bastante bien, todo ese relato que hace Max con respecto a que estuvo a punto de volver, porque del otro lado estaba Lucas poniéndole la música de Kate Bush y ella escuchándola y a punto de salir, y sin embargo quedó atrapada ahí, siente que para siempre en una dimensión, en un universo donde ella no tiene ni idea cómo sobrevivir, pero aún así está ahí. Vamos a ver, quizás la única respuesta sea de que Vecna, al ser destruido, todos aquellos que están como retenidos y presos en estas mentes de él, terminen volviendo a la vida, no sé. Vamos a ver cómo lo resuelven. Tenemos a nuestra Linda Hamilton, ¿no? Nuestra Sarah Connor del día a día, que la verdad es que qué lindo tenerla en esta participación, siendo la doctora Cake, que la verdad es que lo hace muy bien, siendo esta vez desde un rol un poquito más de villana, ¿no? Tratando de querer capturar a Eleven porque cree que ella está detrás de todo este plan de desaparición de los niños, que tiene esta malísima idea, ¿no? De justamente secuestrar a los chicos, encerrarlos en un lugar, contenerlos hasta que venga la amenaza, que según ellos sería Eleven, y poder terminar con ella, que creen que es quien está detrás de todo esto. La verdad, una idea terrible que termina por una masacre gigantesca en contra de sus hombres, ¿no? Que creo yo no habrá quedado vivo ninguno. Ella misma la única que sobrevivió. Vamos a ver qué tan importante es en los próximos episodios, pero bueno, qué lindo es tenerla a esta actriz, que siempre con esa mirada de mujer, bueno, bastante ruda, ¿no? Con un temperamento bastante temible. Me gustó muchísimo su participación, y además ese rol que le dieron de controlar a la criatura, ¿no? De saber más o menos cuáles son sus debilidades y cuáles son las fortalezas de esta criatura que ella misma estuvo trabajando. Me gustó muchísimo su interacción con Eleven y con Hopper, así que vamos a ver qué tan importante es en la próxima temporada. Sin lugar a dudas para mí en los próximos episodios, sin lugar a dudas para mí no va a sobrevivir este personaje, o sea, tiene toda la pinta de que Linda Hamilton va a terminar muerta, pobre, pero es que sí, se equivocó en su plan y ahora va a cargar con una culpa gigante por haber perdido a todos sus hombres y porque encima los chicos fueron secuestrados y ni siquiera por Eleven. Y al parecer sabe un poquito de la historia de Eleven, porque que tengan ahí retenida a su hermana es ya un elemento suficiente como para saber que sabe bastante de los experimentos del laboratorio de Hawkins, de los poderes de Eleven,
tienen esta famosa kriptonita, ¿no? Que no sé de dónde la sacaron, pero quiero saber cómo funciona también, porque sé que los pueden transmitir a través de una radiación o algo por esas máquinas, como si fuese un zumbido, pero no sé si destruyendo esas máquinas se van a terminar de sentir. Hay que ver de dónde viene esa famosa kriptonita que hace que Eleven pierda sus poderes por un momento. Nada, hace falta una explicación de dónde lo obtuvieron. Pero bueno, sabe más de lo que justamente nos presentó. Así que me interesa mucho saber por dónde van los hilos con esta doctora. Yo creo que sabe muchísimas cosas más, y esto de la kriptonita es como un elemento bastante importante, sobre todo para retener a Vecna, ojo. Además, el hecho de que hayan creado, ¿no? Como utilizado el laboratorio del Upside Down, la verdad es que es como conveniente, pero al mismo tiempo lo suficientemente justo para que no se estuviese acercando a ese lugar Vecna, porque si bien sí se acercó en un momento, estaba fuera del lugar, es decir, que esa kriptonita él no la sentía. Pero ¿por qué no intervino o hurgó mucho más dentro del lugar? ¿Será porque justamente él sabe que se encuentra esta debilidad? Porque si no, ya se hubiese enterado de que también tienen capturada a la hermana de Eleven, que para él representa una amenaza gigantesca, porque no tendría solamente a Eleven en contra, sino que también tendría a otro personaje, ¿no? Con sus poderes. Entonces, nada, me llama mucho la atención cómo Vecna no estaba al tanto de esto, o parece no estarlo. Creo que estamos todos de acuerdo de que la trama de la hermana es de las que menos nos importa a todos, pero por una cuestión de que fue una trama que quedó bastante olvidada ya en la temporada 2. Estamos hablando de muchos años en los que encima fue una temporada que tuvo muchos altibajos, que se cuestionó muchas cosas, que tiene muchas cosas muy buenas, es muy oscura la temporada, pero hay otras que no le interesa a nadie. Y este personaje, bueno, formó parte, ¿no? Y encima participó en uno de los episodios que probablemente aburrió a todos en esa etapa medio emo, ¿no? De Eleven. Pero bueno, está bien, está bueno que también traigan esas tramas olvidadas, porque si no la temporada, la historia de Stranger Things como que quedaría con varias historias abiertas, ¿no? Creo que vamos a estar todos de acuerdo que es una de las tramas, esta de la hermana, que nos importa a nadie, porque bueno, formó parte también de una temporada con muchos altibajos, en los que la gente se quejó mucho en su momento, que fue la temporada 2, estamos hablando de muchísimos años ya, pero bueno, está bien que para redondear la historia hubiese quedado muy abierto el hecho de que hay otro como Eleven, ¿no? Por ahí suelto, y bueno, acá que lo trajeran de vuelta, la verdad es que está bien, para continuidad de la narrativa se siente bien. Y bueno, vamos a ver, estoy segurísima que en el próximo volumen va a haber por lo menos un flashback extenso dedicado a cómo este personaje desde la temporada 2 hasta este punto, o por lo menos sus últimos momentos antes de ser secuestrada por el ejército, seguramente la vamos a ver. No creo que tenga tanta interacción con Vecna. Yo creo que Vecna no debería tener idea de este personaje, porque obviamente no siente sus poderes, porque entiendo yo, gracias a esta kriptonita la tienen a ella cautiva, porque encima está toda atrapada, ¿no? Y encerrada bajo 7 llaves en este lugar. Por eso mismo yo creo que Vecna no la sintió hasta el momento, pero sí, vamos a ver cómo lo manejan. Ahora Vecna tiene un problema grandísimo, porque no solamente tiene Eleven, sino que tiene a su hermana, que tiene prácticamente sus mismos poderes. No me gustaría igual que nos contaran que Vecna siempre supo, o que ya tuvo una interacción Vecna con este personaje, porque ya estaríamos hablando de que Vecna está dejando muchos cabos sueltos, lo vuelvo a decir, personajes que se le van a venir en contra, y creo que él solo no va a poder. Y luego tenemos el momento de este primer volumen. Creo que es uno de los mejores momentos, de los mejores construidos, ¿no? A nivel direccional, a nivel epicidad de toda la historia de Stranger Things. Me parece que es uno de los mejores momentos, si no es el momento más épico de la serie, por lo menos hasta el momento, ¿no? Y que además tuvo una puntuación muy buena en IMDb por 9.8 que le dieron de calificación, uno de los mejores de la historia, digamos, de la televisión. Que bueno, obviamente ellos no son dueños de la verdad, pero como dato estadístico ahí está. Y la verdad es que me parece que sí, que tiene
tiene los méritos suficientes porque además fue muy bien valorada, no solamente por la crítica especializada, sino también por el público en general. Y debo decir que sí, todo lo que conlleva este cuarto episodio es espectacular. El tema de la dirección es buenísima, tiene un momento de plano secuencia que son espectaculares, porque tenemos, claro, a Joyce, tenemos a Mike, creo que también tenemos a... Bueno, que están tratando de llevar a los chicos, ¿no? Fuera de este panorama de guerra que estaban entre el ejército y los de Mormorgón, que estaban siendo totalmente masacrados, y había una cantidad de balas que estaban yendo por todos lados, y claro, ellos tenían que tratar de esquivar esas balas y además esquivar a los bichos, ¿no? Que estaban tratando de perseguir a estos niños. La verdad que toda esa secuencia estuvo perfecta, una secuencia de mucha tensión en la que no sabías qué podía pasar, y claro, el panorama estaba muy difícil para Will. Will tenía, por un lado tenías a su madre que había sido atacada, tenía a Lucas que está por ser atacado por un Demogorgon. Al mismo tiempo tenemos a Robin que también está siendo atacada, que él lo está viendo. Al mismo tiempo tenemos a Mike que tiene a uno enfrente. Los chicos ya han sido secuestrados. Todo el panorama era malo para Will. Además, viene Vecna, le cuenta su plan, el hecho de que él quiere utilizar a estos niños, ¿no? Porque justamente él los cree frágiles, según él, débiles de mente. Y que al mismo tiempo los tiene a Will como siendo el primero de toda esta gestación que él venía, de este plan que él venía gestando. El hecho de decirle a Will que él era frágil de mente también, que si vamos al caso es verdad. Desde que inició Stranger Things, el personaje que tuvo más matices de ser mucho más débil que el resto siempre lo fue Will, porque de hecho hay momentos en los que todos están ya teniendo sus primeras relaciones, ¿no? Con novias, experimentando otras cosas, ¿no? Porque están creciendo, y Will era el único que estaba quedando como atrás, que no era malo, pero justamente era alguien que quería todavía mantener esa inocencia de niñez, el hecho de poder compartir, seguir jugando con sus amigos, y todo eso lo afectaba terriblemente a él. Ya lo vemos desde la temporada 2 aproximadamente, y me parece que más allá de que después se lo tuvo bastante recluido porque no sabían qué hacer con el personaje, estaba ahí, ¿no? Siendo siempre él mismo, el personaje probablemente más débil del grupo. Me parece que está bien toda esta justificación que utiliza Vecna de haber sido él el primero, pero el momento final fue muy épico. Lo que no tenía en cuenta Vecna al dejarlo vivo a Will era el hecho de que Will estaba pasando por un momento de reencontrarse consigo mismo, y lo subestimó demasiado, y a tal punto que lo ayudan muchísimo las palabras que Robin le había dicho al final, y me pareció genial, pero muy tonto de mi parte, porque lo tenía enfrente todo este tiempo, de que estaba Robin por un lado, de que claro, nunca había interactuado con Will, y claro, qué mejor personaje para revelarle a él, demostrarle a él que tenía identidad misma, de que lo que sentía y de lo que estaba pasando en este momento él de crecimiento no estaba mal, porque justamente, claro, ¿quién mejor que Robin, que era una persona que también tenía los mismos sentimientos que él, en el sentido, nos gusta a alguien del mismo sexo, que es una teoría que se estuvo barajando durante este tiempo, que vimos que Will sentía cosas por Mike, que él mismo no sabía, estaba como el espectador mismo, ¿no? De que no sabíamos de que le gusta, no le gusta. Bueno, de esta misma forma se encontraba Will, tratando de interpretar qué es lo que sentía por su amigo, porque encima es su mejor amigo, y que es totalmente natural, pero claro, en ese momento, en los años 80, no podías hablar de estas cosas. Pero qué mejor y qué buena introducción y qué buena amistad que se creó con Robbie. Una relación de amistad inesperada, pero que funciona muy bien para su construcción de personaje, ¿no? Y que bueno, sus palabras lo ayuda para que él empiece a sentir que él podía tener control sobre sí mismo, sobre sus decisiones, sobre lo que siente. Y claro, fue el puntapié perfecto para poder controlar a los de Mormorgón, y me pareció un momento espectacular, que lo ves venir, pero cómo lo manejaron me parece que es de las mejores cosas, porque no es que se resolvió por amor ni nada de eso, porque Mike estaba por ser atacado, no, se resolvió de una forma que está muy bien justificada narrativamente, y es el hecho de que al reencontrarse consigo mismo y tener control y seguridad de sí, lo ayudó a poder controlar esta mente colmena, ¿no? Mejor dicho, utilizar a la mente colmena para poder de alguna forma controlar a los de Mormorgón, y me encantó ese momento épico en los que lo eleva, viste, a todos y les rompe cada extremidad y los termina por matar a todos.
fue épico, la verdad. Fue muy bueno ese momento. Lo que sí hay que aclarar es que justamente Will no está teniendo los mismos poderes que Eleven. Esto es en una entrevista los hermanos Duffer lo dijeron. Y es que no es que él tiene los mismos poderes de Eleven, sino que él simplemente, digamos, despertó su dom, ¿no? Que es dominar mediante esta herramienta que le proporciona Vecna para ser en un principio él quien lo use de conducto. Como que se terminan alterando las cosas, se terminan dando vueltas, y ahora Will es quien está como siendo el titiretero, ¿no? de esta mente colmena. Entonces, nada, hay que saber que yo creo que si Will logra sobrevivir en estos capítulos finales, puede ser que vuelva a la normalidad sin sentir absolutamente nada cuando todo el Upside Down y todas estas bestias terminen muertas, ¿no? Yo creo que él ya a partir de ahí ya no va a sentir más nada, y va a poder terminar viviendo en Hawkins sin sentir ningún cosquilleo ni nada que lo haga alertarse de que hay algo extraño. Si es que sobrevive, porque Will también es ese personaje moldeado para redimirse. O más que para redimirse, es ser el héroe de la historia, ¿no? Y morir por los suyos, como un héroe. Hay algo que me dio muchísima gracia, es el hecho de que hay una conversación de él con Mike en un principio, momentos antes, ¿no? De este momento final del cuarto episodio, en el que Mike prácticamente dice todo lo que va a ocurrir en el final. Fue como un spoiler cantado que, claro, nadie le está dando bolilla en ese momento, pero Mike lo está diciendo todo. Le está diciendo: ¿por qué no sos capaz de utilizar a los de Mormorgón, ya que me estás contando que estás viendo a través de ellos por dónde van, hacia dónde van, enfrente de quién están? Y él le dice: ¿qué me estás sugiriendo? ¿Que me convierta en Vecna? Y él le dice: sí, ¿por qué no? Vos sos Will el hechicero. Bueno, pero esta es la vida real. Bueno, pero es una posibilidad de que pueda pasar. Necesitamos un poquito de magia. Claro, te está cantando todo de que Will tenía todas las cualidades perfectas y las herramientas para poder hacer esto que le dijo Mike, y de hecho lo hace. Me gustó muchísimo cómo utilizaron eso, de que al principio pasa muy desapercibido, pero si te das cuenta le acaba de decir todo lo que va a ocurrir al final. Nada, un excelente desarrollo, me parece, de los mejores. A nivel serie creo que son de los mejores en la televisión, sin lugar a dudas. Va a ser un momento muy recordado. Espero que le den un buen cierre, como para que este momento no quede muy por debajo, ¿no? Estaría bueno que lo utilicen muchísimo más en los próximos episodios. Vecna me parece que es un buen villano, es decir, tiene sus ideas claras, ¿no? Más o menos dio una explicación de por qué quiere estos niños, pero creo que falta un poquito más. Creo que hay algo más que no nos está revelando, pero tiene que tener las ideas claras en su plan, porque me parece que está, como dije antes, como lo dije muchas veces, está teniendo muchos cabos sueltos, está recolectando enemigos. Por un lado, a Eleven, que esta vez no tuvimos un encuentro entre ellos, pero él está consciente de que ya está por ahí. Por otro lado, tiene también, bueno, que espero que él no esté al tanto de esto, porque si no sería un error grandísimo, pero bueno, está también la hermana de Eleven, que es un posible enemigo para él. También tenemos al personaje ahora de Will, que encima no solo lo subestimó, sino que Will ahora controla a estos bichos, a esta mente colmena. Y por otro lado, la dejó a Max, que está bien, está retenida por un momento, pero está ahí ideando un plan con Holly, ¿no? Me parece que está juntando muchos enemigos, está dando mucho tiempo, y está cometiendo el mismo error que en la temporada 4. Porque en la temporada 4, si mal no recuerdo, también lo mismo, se la pasaba hablando mucho, porque son de estos tipos de villanos que habla mucho y que pierde tiempo en matar a sus víctimas, y sin embargo las deja vivas, y bueno, le da las posibilidades. Yo entiendo que esto es una conveniencia también para que sobrevivan los personajes, para darle tiempo que se recuperen, para que el villano gane, pero no del todo. Pero siento que es un villano que si te molestas un poquito le podés ganar tranquilamente, y yo necesito acá que el villano gane del todo, porque sí, tuvimos la muerte de Eddie en la temporada anterior, pero ni siquiera fue por Vecna, fue por estos bichos los que volaban, ¿no? Pero todavía los personajes principales están vivos, así que no sé. Yo estoy necesitando que haya muertes, ¿no? Que lleguen las muertes, que no sea una sola, que haya más de una. Que tenga peso este final, el suficiente peso para decir: Vecna, la verdad que te estás zarpando, tienen que morir a manos de él.
Eso es fundamental para que crezca un poquito la ira, ¿no?, contra este personaje. Vamos a ver, yo tengo mis teorías con respecto a quién podría morir en el próximo volumen y sin lugar a dudas en el final. En primer lugar, Jonathan me parece que es un personaje bastante insípido que ya desde la temporada 2 ya no tiene ni cabida en la historia, porque apenas encontraron a Will, la verdad es que este personaje dejó de tener esa ahora protectora, ¿no?, que en un principio por lo menos era el personaje que lo hacía todo por su hermano, pero después perdió totalmente el equilibrio, porque ni siquiera cuenta tenerlo como un personaje serio con Nancy, porque está bien, tenemos a Joyce por ejemplo, pero Joyce está en pareja con Hopper y hay una cierta química entre esos personajes que la verdad es que no querés que termine, pero Nancy y Jonathan me parece que son dos personajes que creo que nadie empatiza con ellos. Es más, en la temporada cuarta hubo mucha conexión entre Steve y Nancy nuevamente, y creo que la gente empatizó muchísimo más con ellos dos que con estos dos. Sí, está bien que él ahora le quiera pedir matrimonio, pero me parece que es el plato perfecto de cualquier tipo de película de ciencia ficción y de terror, que cuando un personaje quiere cumplir algo a futuro, como un matrimonio o lo que sea, termina muerto. Así que para mí Jonathan tiene todos los numeritos de la rifa para morir en el próximo volumen, que me parece que estaría bastante bien. Creo que nadie lo extrañaría. De los niños, bueno, yo creo que antes tenía posibilidades de que muera Will, de que muera como un héroe. Ahora, sobre todo ahora que despertó este Dom, ¿no?, que tiene en una pelea épica contra Vecna, pero sinceramente tampoco creo que se arriesguen. No creo que se arriesguen a matar a ninguno de los chicos, ni siquiera ni a Max, ni siquiera a Eleven. Yo creo que la única posibilidad de que haya de que muera alguien importante de una forma brutal, que de por sí ya habrían dicho que esta temporada tiene una de las muertes más brutales y más sanguinarias que se ha visto en la serie, y que creo que eso va a recaer todo en Jonathan. Es que no veo que muera alguien probable. Si se animan a matar a uno de los chicos, yo la verdad que lo aplaudo. Lo aplaudo porque me gustaría que haya por lo menos 3 bajas, pero de verdad no siento que muera ninguno de los chicos. Pero si me tengo que tirar por uno, y bueno, sí, tendría que ser Will, probablemente, o Lucas por Max, por dar la vida por Max, no sé, en un punto en el que ella despierte y Lucas termina muriendo. También estaría bueno eso, pero creo que Dustin no va a morir, Mike tampoco creo que muera, Eleven menos, y Hopper ya hicieron bastantes clickbait, ¿no?, con este tema de que él muere y al final no. Así que sería muy aburrido que de nuevo vuelvan a utilizar el recurso. Es como nadie te cree, no vas a morir. Así que el personaje no va a morir. Joyce tampoco. Así que vamos a ver, pero creo que no. Creo que son muy poquitos. Yo creo que le puedo dar hincapié a que haya 2 muertes como mucho. Pero bueno, de verdad, si matan a uno de los personajes principales, yo lo aplaudo, porque tendría mucho más sentido. Y como dije antes, le daría mucho más peso al hecho de que esta es la verdadera amenaza a la que se tiene que enfrentar, que es Vecna. Y bueno, gente, en resumidas cuentas, 4 episodios de este primer volumen, que la verdad es que me gustaron muchísimo. Creo que tiene sus fallas, pero son muy, pero muy bajitas, porque logran compensarse con la tensión, con el terror, con la construcción de estos personajes que la verdad es que siempre llama la atención. Es de lo mejor que tiene Stranger Things, que es justamente cómo logra que el espectador empatice con los personajes, con la historia. Y creo que nada, estuvo muy bien construido, la verdad, para ese final tan épico que nos presentaron. Y espero que mantengan el mismo nivel para el volumen 2, que se va a estrenar en Navidad. Voy a tratar de verlos todos ese mismo día y tratar de traerles un video con mi breve opinión. Así que bueno, si llegaron hasta acá y les gustó mi opinión, denle like, que la verdad es que se agradece un montón, ayuda muchísimo al canal, y también pueden dejar, por qué no, sus opiniones de este volumen 1 de Stranger Things temporada 5. Gracias por ver, gente, nos vemos en la próxima con mucho más contenido relacionado a este. Les mando un beso grande y que la fuerza los acompañe siempre. Adiós.